Buenos días a todos y todas. Les agradezco que estén esta mañana aquí con nosotros, donde vamos a tener este conversatorio sobre el instrumento de las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Quiero agradecer pues a la sección de editorial del órgano judicial la invitación que nos ha pues extendido para acompañarles esta mañana, y estoy a su disposición para cualquier pregunta en el chat que tengan durante la presentación. Bueno, les habla Araceli Vega, trabajo en la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. Soy abogada y cientista social, y en la mañana de hoy pues voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación. Antes de iniciar, quiero extenderles a todos un cordial saludo, animarles pues a que sigamos avanzando en este esfuerzo un poco complicado en los momentos que vivimos, pero siempre en aras de la protección a los derechos humanos y del trabajo por las personas que más lo necesitan. Yo quisiera esta mañana dedicar el esfuerzo que hemos realizado todos para estar aquí, pues a los compañeros y compañeras del órgano judicial que ya no están con nosotros, que han pues sido víctimas del COVID-19, también a los colegas y las colegas que están ahorita sufriendo quebrantos de salud a raíz de esta enfermedad, y también pues a todas las personas en el país y en el mundo que vivimos tiempos complicados. Y las reglas de Brasilia pueden ayudarnos a dar ese paso de la situación de crisis que tenemos ahorita, e ir caminando hacia el fortalecimiento de un servicio de justicia que sea accesible y apegado a los derechos humanos, que es lo que todos y todas queremos, ¿no? Entonces, pues animarles, y estoy aquí a su disposición para cualquier pregunta que tengan, y bueno, espero que tengamos un momento agradable y de crecimiento para todos. Yo siento una pasión muy grande por el tema de derechos humanos. Disfruto mucho conversar sobre eso, formar, investigar. Parte de lo que hago en mi trabajo tiene también que ver con mucho de investigación, y quiero transmitirles pues ese entusiasmo por un tema que hoy en día es, yo creo que uno de los principales retos en materia de justicia a nivel mundial, ¿no? Y es el tema de la inclusión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en sociedades dispares haya oportunidades para todas las personas? Y las reglas de Brasilia son un recurso muy valioso para poder revertir la situación práctica que hay en la realidad de desigualdad. Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación. Si le agradezco a los compañeros que la compartan la pantalla. La siguiente, por favor. Voy a dividir la presentación de la mañana de hoy en dos partes. Primero vamos a hacer un abordaje desde lo que es la teoría de la vulnerabilidad, lo que es la teoría crítica de análisis social, y posteriormente vamos a hacer un abordaje de lo que es el mismo texto de las reglas, porque para nosotros es muy importante que quede claro desde dónde se piensa o desde dónde se aborda la creación de un instrumento de esta naturaleza. La anterior, por favor, que se pasó una más. No. Esa. Entonces, el concepto de vulnerabilidad es lo que está a la base de la reflexión del por qué tenemos que desarrollar instrumentos de esta categoría, de esta naturaleza. Entonces, yo quisiera dejar por sentado que la condición de vulnerabilidad es un eje transversal para la interpretación y aplicación de la norma. Y ese análisis no es antojadizo de la justicia o de la legislación de derechos humanos. Eso viene a raíz de todo un proceso histórico de reivindicación de los movimientos sociales, que se cruza también con un espacio de conocimiento científico que aportan las academias, y que logra cristalizarse ya con lo que son propiamente los instrumentos de derechos humanos, ¿no? Entonces, durante sobre todo en el siglo XX, el desarrollo de la normativa de derechos humanos tiene
una cúspide, ¿no? Con todo lo que es la Declaración Universal, la Declaración Interamericana, lo que son instrumentos tan importantes como el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Políticos, y todas estas herramientas jurídicas para el tema de formalizar el asunto de los derechos humanos. Sin embargo, nosotros vemos en los últimos 40, 30 años que se ha desarrollado una legislación nacional e internacional especializada, porque no ha sido suficiente la Teoría General de Derechos Humanos. Hemos tenido que ir migrando hacia una especialidad, una especialización, viendo que aunque hablamos de derechos humanos, no son los derechos humanos iguales para todos y para todas. Entonces, esa reflexión desde el movimiento social, desde la academia, y que se cristaliza a través de la legislación y la teoría de derechos humanos, es lo que hace poder trasladar la teoría crítica de lo que está pasando en la realidad a este tipo de instrumentos como las reglas de Brasilia que venimos a revisar en la mañana de hoy. ¿Por qué es importante entender esto? Porque desde la misma epistemología, desde la síntesis, el origen de por qué están estos instrumentos, hay un cuestionamiento social a que en la realidad tenemos derechos formales, pero en la realidad material no es igual el acceso de todas las personas, al menos en el tema de esta mañana que nos compete, que es el sistema de justicia. Y por esa crítica, ese cuestionamiento de, bueno, tenemos un alto nivel formal, una gran cantidad de normas que tratan temas muy diversos. ¿Qué ha pasado? Que no hemos podido permear esa accesibilidad a la realidad material. Entonces, se vienen desarrollando pues, estos instrumentos para poder hacer ese puente entre la formalidad y la practicidad para que efectivamente no sea una ley sin sentido, ¿no? Que sean normas que efectivamente logren el anclaje en el cambio social, porque una de las finalidades de la justicia es el cambio social para la paz social, ¿no? Entonces, esta teoría crítica cuestiona las realidades estructurales que generan desigualdad. Entonces, esa crítica desde la ciencia social se ha trasladado al enfoque hacia la ciencia jurídica a través de este tipo de instrumentos que parten de lo que es la teoría crítica, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuestionamos la realidad, ¿verdad? Los abordajes clásicos desde el estructuralismo, el funcionalismo, la teoría sistémica, que tienen esta mirada absoluta de la realidad, las teorías generales del conocimiento social, se enfrentan ahora pues con estos abordajes, la teoría crítica, la teoría ecológica, que ponen el punto en que sí, podemos explicar los fenómenos sociales, pero no es igual para todo el mundo. Y como no es igual para todo el mundo, a realidades desiguales, soluciones desiguales. La que sigue, por favor. Entonces también quería hacer una reflexión acerca del contexto en donde nosotros estamos. Y mientras revisaba algunos informes, sí debo decirles que estos informes son a manera de comentario, nada más de referencia, porque creo que la situación que estamos viviendo ahorita ha totalmente pues descontextualizado los datos que hay sobre la región por los cambios tan fuertes que estamos viviendo, ¿no? Pero en este estudio del 2015 se ilustra bastante bien lo que yo quiero dejar plasmado y por lo cual no parto desde la lectura propia del texto de las reglas, sino haciéndoles todo este contexto teórico, ¿no? Que Iberoamérica es una de las zonas más diversas del mundo. Entonces, en este estudio del 2015 que publicó el BID, a manera de ejemplo decía que serían 51 hombres y 49 mujeres si agarráramos a 100 latinoamericanos, ¿no? 29 tendrían menos de 14 años, 27 entre los 15 y 29, y 38 entre los 30 y 65, y 6 serían adultos mayores, ¿no? La mayoría de esos latinoamericanos vivirían en Sudamérica, en México y América Central el otro tercio, y la minoría en el Caribe, ¿no? Y este dato tan interesante, 24 de cada 100 latinoamericanos son afrodescendientes y 11 de cada 100 son indígenas, al menos en este estudio que publicó el BID.
yo tengo la sospecha de que deben ser más 5 años después, ¿no? El punto es que la gran diversidad que tiene América Latina y que nosotros vivimos en Panamá también, un país muy pequeño, y nosotros tenemos al menos 7 pueblos indígenas y el resto de etnias que están aquí en el territorio. Eso nos habla de una sociedad sumamente diversa y que exige de nosotros, los administradores de justicia, una visión compleja, no compleja en el sentido de problema o de algo que es confuso, sino desde muchos puntos de vista que se tienen que tomar en cuenta para poder brindar un servicio que sea realmente inclusivo, ¿no? Entonces ahí en la imagen podemos ver la gran cantidad de perfiles que hay en la región y pues que tenemos que tomar en cuenta para eso. Y las reglas son un instrumento que ve esa diversidad que hay en el continente latinoamericano. La que sigue, por favor. Y otra reflexión también que quería traerles esta mañana, antes de poder mirar el tema del documento, es que América Latina es la zona más desigual del continente, digo, del mundo, como ustedes sabrán, ¿no? Esta noticia es de este año, hace unos meses la publicó la BBC, y para la pandemia del COVID, haciendo un estudio, un análisis proyectivo de lo que va a suceder en el momento en que podamos ir transitando a la salida de la pandemia, para América Latina y el Caribe en este 2020 se prevé que la pobreza en la región va a aumentar al menos en un 4.4 punto porcentual. Eso quiere decir que este año va a haber más de 30 millones de personas pobres en comparación con los que teníamos el año pasado. O sea, la cifra del año pasado, 2019, más 30 más. Y alcanzando un total de 214 millones de personas pobres en América Latina, que son casi el 35% de la región se va a encontrar en una situación de pobreza. Realmente es alarmante y es un reto muy grande cómo atender esa situación de desigualdad y de falta de acceso a los recursos que necesitan las personas para su pleno desarrollo. Y eso es algo que directamente está relacionado con la administración de justicia, ¿no? Porque va a aumentar la cantidad de gente que está en condición de vulnerabilidad y que va a ser no solamente vulnerable como víctima, sino también reclutadas pues por las organizaciones delincuenciales o víctimas de situaciones de delincuencia estructural y delincuencia pues con las otras aristas que existen, ¿no? Entonces ese tema, al menos en América Latina, siendo ya un continente afectado por la desigualdad, la pandemia del COVID vino a evidenciar esa situación de desigualdad. También tenemos la mayor cantidad de casos en el mundo, somos la región que tiene más casos en el mundo de COVID y que va a tener unos retos muy grandes para poder superar la pandemia y eventualmente en los próximos años ir recuperando la economía para que estas personas puedan salir de la condición de pobreza, que obviamente va a aumentar la pobreza extrema y lo que viene detrás de eso. Muertes maternas, femicidios, los temas de maltrato al menor, abandono de los niños, pues las situaciones de inseguridad que ya se están viviendo y que se van a ir recrudeciendo, ¿no? Yo traje esta noticia porque, aparte de que me llamó la atención el título, porque América Latina es la región más desigual del planeta. Y el escritor de la noticia, el periodista Lizardi, decía, América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una esperanza de vida 18 años menor que otra persona que nace en una zona alta de Santiago. O sea que si naces en una población de Santiago de Chile, La Pintana, probablemente vas a vivir 18 años menos que una persona que viva, qué sé yo, en Las Condes o que viva en La Reina, ¿no? Que son las zonas, algunas zonas de alto nivel de vida en Santiago de Chile. Igual en Panamá, una persona que vive en Tocumen probablemente vivirá muchos menos años que una persona que vive en Costa del Este o que vive en San Francisco. Entonces, es un reto muy grande esta realidad que nos interpela la mañana de hoy
y que, bueno, la justicia debe contribuir en la medida de sus posibilidades y de los medios que tiene en revertir estas situaciones, pues, que están bajo la misma existencia de la persona humana, ¿no? Algo tan sensitivo como que de dónde naciste o dónde vives depende en gran medida de tu esperanza de vida, ¿no? La que sigue, por favor. Otro punto importante al que me quiero referir con el asunto de las reglas de Brasilia es que muchas de las disposiciones de las reglas, o sea, todas las disposiciones de las reglas, están inspiradas o han sido traídas de lo que está en las convenciones, de los temas que se abordan en las convenciones y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Muchos de los temas que están dispuestos en las reglas vienen de estas convenciones, y lo que me gusta de poder usar este instrumento, y por lo cual recomiendo que debe ser de uso diario en todos los despachos judiciales y de asistencia judicial y administrativa en el sistema de justicia, es que hacen práctico lo que ya está de manera sustantiva en las convenciones, ¿verdad? Temas tan sensitivos, considero, como la movilidad humana, que puede estar en una convención, en las reglas se hace la reflexión para que eso pueda ser interpelado, practicado, incorporado por el servidor o la servidora judicial que está haciendo el uso de las reglas en un X o Y determinada labor de su trabajo judicial, ¿no? Y una cuestión muy importante es que, como ustedes saben, las convenciones y los tratados tienen protocolos facultativos. Esos protocolos facultativos dan la posibilidad de que los estados sean juzgados por el incumplimiento de estas convenciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, Panamá está en el examen de la Convención CEDAW. Hace un par de años estaba en el examen de la Convención de Discapacidad. Hace un tiempo también estábamos con Belén do Pará. Entonces, el uso de las reglas nos permite poder también dar seguimiento a esas recomendaciones, a esos reportes que los comités de derechos humanos, que están vigilantes de que se cumplan las convenciones, definen de manera general y también definen de manera particular para los países. Porque al estar las reglas inspiradas en las disposiciones que están en las convenciones, se hace de manejo diario, de manejo muy práctico, poder al final del periodo evaluar si efectivamente se estaba cumpliendo con aspectos que están dentro de lo que se pide para el sector justicia en estas convenciones. Voy a dar un ejemplo que es el que está en la diapositiva que sigue, pero hay un montón dentro de las reglas de esta relación que estoy haciendo la mañana de hoy de las reglas de Brasilia con las convenciones. La próxima, por favor. Entonces, aquí vemos tres ejemplos del desarrollo del concepto de violencia contra la mujer. Entonces, en el 95, cuando sale Belén do Pará, se señala pues que para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Cuando se adopta la primera versión de las reglas de Brasilia en el 2018, se señala que se retoma el concepto de violencia contra la mujer que está en Belén do Pará, y se le hace alguna adición para completarlo a la tarea que tiene propiamente el sector justicia. Y se señala que se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, y se añade sexual, ¿verdad?, a la mujer en el ámbito privado y mediante el empleo de la fuerza de la violencia física o psíquica. Esta última frase, mediante el empleo de la violencia física o psíquica, se agrega al desarrollo del concepto de violencia de mujer que ya veníamos transitando de Belén do Pará. Y finalmente, en el año 2018, que se reformaron las reglas, entonces se amplía todavía más el concepto de violencia contra la mujer. Sí quería
señalar antes de avanzar de que yo me voy a referir durante esta presentación a la versión del 2018 de las reglas de Brasilia. Las reglas fueron aprobadas por primera vez en el 2008 y lo voy a señalar en el futuro cuando vamos avanzando en las diapositivas, pero sí quería dejarles claro desde el principio que ustedes van a ver esta presentación, la versión actualizada, la del 2018. Entonces, cuando se hace la revisión de las reglas en el tema de violencia contra la mujer, no solamente dice que es violencia física o psíquica, ¿verdad? Habla de afectación patrimonial a la mujer, amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto en el ámbito público como privado, eso lo retoman de Belén Pará del 2008. Y también amplían el catálogo de conductas que entran en medio de lo que puede ser analizado como violencia contra la mujer. Y la cumbre judicial señala expresamente violencia doméstica, prácticas tradicionales nocivas para la mujer, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, así como cualquier condición o conducta que menoscabe la dignidad de la mujer. La cumbre hace un análisis extensivo del concepto de violencia, hace una declaración cuando señala específicamente su preocupación por esas formas de violencia, como es de conocimiento de todos y todas aquí. El delito de violencia doméstica está entre las principales causas que se ven en el sistema penal acusatorio. Entonces, es un grave problema social, de salud pública y también de justicia, porque gran cantidad de los casos que se ven en materia penal son casos de violencia doméstica, en donde en su inmensa mayoría son niñas y mujeres las víctimas. Ni qué decir de los delitos contra la libertad sexual, que también están en esa misma condición en cuanto a el perfil de quién es la víctima de esos casos, ¿no? Entonces seguimos y con este parangón, este plano que les muestro aquí del concepto, vamos viendo cómo las reglas de Brasilia retoman lo que está en la convención y lo van enriqueciendo a partir de que se va dando pues el análisis y la sustanciación de los casos en los tribunales. Ya vamos viendo, sí, Belén do Pará tiene una definición que es extensa, una definición bien declarativa de cómo debe ser tratado el tema de la violencia, pero ya no es suficiente. Vamos agregando nuestra propia perspectiva desde el quehacer judicial de lo que también debe ser perseguido como violencia contra la mujer. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, traje otro ejemplo también de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, específicamente lo que el Comité de Naciones Unidas ha pedido al país con respecto a los artículos 12 y 13 de capacidad jurídica y acceso a la justicia de las personas que tienen una condición de discapacidad. Entonces, en el acápite C de esta recomendación, están solicitando directamente al Comité de Naciones Unidas que se realicen los ajustes de procedimiento, incluyendo la asistencia personal o intermediaria, para garantizar el efectivo desempeño de las personas con discapacidad en las distintas funciones dentro de los procesos judiciales. En las reglas de Brasil usted va a encontrar un capítulo dedicado específicamente al tema de discapacidad y esas normas de las reglas se unen o tienen un lugar de encuentro con lo que está en la Convención de Discapacidad y lo que el Comité de Naciones Unidas está pidiéndole específicamente a la República de Panamá, ¿no? Y ahí pues sostengo mi posición de que las reglas de Brasilia ayudan al cumplimiento de las convenciones y son un instrumento muy útil para poder darle seguimiento a todas estas recomendaciones que, por ejemplo, en la ley 82, en el artículo 15, creo, en el acápite 4 o 7, señala claramente que el Estado tiene que seguir las recomendaciones de los comités de derechos humanos, al menos en esos temas de violencia contra la mujer, está específicamente allí en esa norma. Y retomando el tema de discapacidad, también otra disposición es aumentar los esfuerzos para asegurar la presencia de intérpretes. Y esa también es otra norma que se cruza con lo que está establecido dentro de las reglas de Brasil. La siguiente, por favor. Otra que quería comentarles es también la Convención de los Derechos del Niño.
en la recomendación general número 12 sobre el derecho del niño la niña a ser oído, a ser escuchado, ¿no? Y allí el comité claramente desarrolla las medidas que se tienen que tomar para hacer que el niño o la niña sea escuchado en sede judicial o administrativa, ¿verdad? Y señala también que se aplica a todos los procedimientos pertinentes que afecten al niño o a la niña sin limitaciones y que sean accesibles y apropiados, ¿no? Porque está la recomendación de que siempre que sea posible se dé la oportunidad de escuchar al niño directamente en todo procedimiento. Y es otra disposición que ustedes también van a encontrar dentro de las reglas de Brasil. La que sigue, por favor. Y con respecto a la preparación del niño en la audiencia, la convención señala en esta recomendación general, que son recomendaciones que hacen para todos los países, el comité señala cómo tiene que ser esa escucha del niño y la niña, ¿no? Ahí señalan la preparación del niño, de la audiencia, que se evalúe su capacidad, que se comunique al niño los resultados y los medios de impugnación tales como quejas o recursos, ¿no? En Argentina recuerdo que hay una experiencia muy interesante de algunas sentencias en donde la víctima ha sido una persona menor de edad. Y recuerdo, tuvimos en el mes de marzo aquí a una especialista de Argentina que nos comentaba esta experiencia de hacer sentencias en un lenguaje accesible. Y contaba el caso de un proceso por abuso sexual, donde la víctima era una persona adolescente y la jueza había hecho una sección dentro de la sentencia, hablándole directamente pues, al chico sobre lo que había sucedido, por qué ella había llegado a la conclusión que había llegado de la sanción y lo que eso significaba que le iba a pasar a la persona agresora y lo que también iba a suceder con él, ¿no? Entonces, estas prácticas también que están en la convención, que están desarrolladas en la recomendación general, también forman parte de lo que es las reglas de Brasilia. La que sigue, por favor. También quería introducir la reflexión desde los objetivos de desarrollo sostenible, que pues tenemos la responsabilidad como país de cumplirlos, de alcanzarlos. Tenemos uno específico para la parte de paz, justicia e instituciones sólidas. Hay otra también que tiene que ver con la igualdad de género, con el fin de la pobreza, con la igualdad de la educación, con el consumo. Todas estas son reducción de desigualdades. Todas estas son objetivos que se entrecruzan con el sistema de justicia, que tiene la responsabilidad pues de tutelar, ir viendo que se vayan cumpliendo todas estas normativas que aseguran que efectivamente nosotros podamos alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, es muy importante, al menos en el que está en paz y justicia, tenemos nosotros unas recomendaciones, unas directrices que estos organismos de derechos humanos le han hecho pues, a todos los países para que podamos cumplir con esos objetivos de desarrollo. Y en el de justicia, claramente, pues está el tema del acceso a la justicia, de la disminución de los problemas de violencia que existe, de la exposición de las personas a la violencia de género, a la violencia en razón de la pobreza, y también a garantizar que el servicio de justicia sea accesible para todas las personas, ¿no? Como parte de las herramientas que los países deben implementar para que efectivamente se pueda alcanzar el desarrollo pues, que estamos esperando nosotros. Entonces, sigo viendo que no se está compartiendo la pantalla, pero seguimos porque no nos podemos detener. Ya llegó Entonces, seguimos en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, la idea es un poco transmitirles que poder hacer el uso de las reglas de Brasilia, al final lo que nos va a permitir es, de manera bien práctica, así como si fuera un documento de bolsillo, cuando cuando se estilaba leer en papel, porque ya cada vez más estamos leyendo de manera digital. Yo recuerdo en mi infancia que mis abuelos siempre tenían un almanaque de Bristol en el campo. Entonces las reglas de Brasilia son algo similar. El almanaque nos decía
las fechas, las fases de la luna, cuándo era mejor cultivar, cuándo era la fecha de parto de los animales, y cosas para la vida diaria, ¿no? Que están en la ciencia, están en un montón de tratados de cómo se cultiva la tierra, cómo se observa el cielo, cómo se ven los cambios en la naturaleza, pero ese librito era de mucha utilidad para el día a día para la gente del campo. Y yo hago esa similitud con las reglas, ¿no? Que es un documento bien cortito, pero que todo esto que yo les estoy comentando de la teoría de derechos humanos está condensada en 100 artículos. Seguimos avanzando en las diapositivas, por favor. Eso ya lo había tocado, lo de la Convención de Derechos del Niño. La que sigue, por favor. Habíamos quedado aquí. ¿Y la que sigue? Entonces, ¿qué nos queda en este momento? Estamos viviendo una situación absoluta de inestabilidad. Yo creo que el cambio y la apertura al cambio es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, porque ya no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. Hay mucha inestabilidad en todos los campos de la vida humana. Eso es una dificultad, pero también es una oportunidad de generar cambios, de modificar eso que no veníamos haciendo bien. Y la razón por la cual tenemos sociedades tan desiguales, ¿no? Uno de los grandes retos que tienen que ver con este tema es la vulnerabilidad. Las víctimas de crimen organizado, la ley de trata, por ejemplo, la ley 79, dentro de los agravantes está que le quiten el pasaporte a la víctima, y ya cada vez vemos menos que se da esa situación. También las víctimas señalan cuando las entrevistan que ellas sabían a qué venían, ¿no? Entonces, ese concepto de que del consentimiento, de decir sí, sí sé a lo que voy, versus el tema de que no se puede consentir la explotación. O sea, son puntos grises que requieren del operador de justicia un manejo muy profundo del tema de la vulnerabilidad y de la complejidad de este tipo de casos y de situaciones, y que las reglas nos pueden dar luces sobre eso. Tenemos el reto también ahorita de la gran cantidad de movilidad humana que hay, y vamos a tener una generación de niños y niñas que nacieron en el camino, y eso pone una gran desventaja, aumenta la vulnerabilidad de estos niños y niñas que nacieron en el camino, o sea, de quién es su país, cuáles son sus derechos ciudadanos, el reconocimiento de la nacionalidad y todo esto, ¿no? Otro reto grande es el espacio cibernético. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos en este foro por esta vía. Es una oportunidad, pero también abre la puerta a situaciones pues, de crimen que están afectando temas de la juventud, el tema de la pedofilia, la pornografía, el tema del ciberacoso y todo esto que existe hoy en día, ¿no? La bioseguridad y el medio ambiente es otro reto también que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad y el envejecimiento de la población. No en toda América Latina, pero al menos en Panamá, en los próximos años la mayoría vamos a ser adultos mayores. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo y aplicando y adecuando esta sociedad y este sistema de justicia a una gran cantidad de gente que va a estar en una condición de vulnerabilidad? Seguimos, por favor. Voy a darle recomendaciones desde mi experiencia para cómo se aplican las reglas en 3 ámbitos específicos, que son en la sentencia, en la gestión administrativa o judicial de despacho y en lo que es la enseñanza, ¿verdad? Porque ya muchos de ustedes han de haber escuchado las reglas, las conocerán, pero esta mañana yo quería hacer un abordaje desde la reflexión del por qué existen las reglas, cómo es posible usarlas y los beneficios que tiene el uso de esta herramienta. Entonces, cuando se está realizando una sentencia, en la misma técnica de la construcción de la sentencia, la resolución, si yo aplico las reglas de Brasilia, lo miro desde las reglas de Brasilia, lo primero que tengo que tener es un lenguaje que sea accesible, porque las reglas nos hablan de una persona en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, el tema de que entienda lo que está sucediendo, de que tenga claridad de lo que está pasando y de lo que va a suceder y las consecuencias de esa resolución, es importante que quede muy claro y está dentro de la columna vertebral de lo que es la aplicación desde la perspectiva de las reglas de Brasilia. La importancia del lenguaje no sexista, esto lo vemos en muchos casos de violencia doméstica,
Yo recuerdo hace ya varios años, espero no ver una cosa así nuevamente, pero dentro de una sentencia por un quebrantamiento de medida de protección, se hacía alusión, se decía, bueno, pero es que la víctima insistió en acercarse al agresor. Y eso era parte de la reflexión que hacía el juez en ese momento. Y el quebrantamiento de medida de protección, quien tiene que cumplirlo es la persona agresora, que tiene que cumplir con la medida. La víctima puede estar en N cantidad de síndromes, el de violencia doméstica, el síndrome de indefensión aprendida, el síndrome de Estocolmo, o sea, están multiplicidad de estas situaciones dentro de la teoría, dentro del DSM-5, de las enfermedades mentales, de las condiciones mentales, y que lo que hace es mandar un mensaje de ignorar toda esta realidad que viven las víctimas de violencia doméstica, ¿no? Entonces la importancia de no tener ese tipo de lenguaje también, los que asumen ciertos roles, ¿no? De que siempre el hombre es el que tiene que ser proveedor o que la mujer siempre es la que tiene que estar a cargo del hogar, ¿no? O de que la persona con discapacidad no tiene competencias. Entonces, evitar todos esos lenguajes excluyentes, sexistas y todo lo demás, ¿no? Es importante incluir la reflexión estructural. También recuerdo una sentencia hace un tiempo en donde se señalaba que se había tomado una medida porque la persona era una mujer y se había tomado una medida de patrocinio porque la persona, en un caso X, era mujer. Entonces yo le comentaba al colega la importancia de hacer el análisis estructural. No es porque es una mujer, únicamente en la concepción biológica de lo que es ser una mujer o en la concepción física de lo que es, por ejemplo, tener una discapacidad que sea una movilidad reducida, sino que yo como jugador o jugadora debo ver que en el tipo de sociedad que vivimos en Panamá y que en el núcleo familiar, ¿verdad? O esa relación que se pone bajo mi evaluación como juez o como jueza, hay una situación estructural que no coloca a las personas en igual condiciones y por eso identifico como juez una situación de desigualdad. En el caso que yo les comentaba, era importante decir, bueno, lo que pasa es que en este modelo familiar, la señora se dedicaba al trabajo de cuidado y la pareja estaba puertas afuera y era quien manejaba el tema de los recursos. Al estar la persona sin recursos, tengo que asignarle un defensor porque queda en situación de desigualdad, ¿verdad? Por la condición de pobreza y la condición de género. Pero hago en la sentencia esa reflexión, no me quedo solamente con que porque es un niño o porque es una persona o es una mujer o es un indígena o es una persona con discapacidad. Señalar cuáles son las medidas correctivas. Las reglas tienen innumerabilidad de normas que se pueden aplicar. Es importante usar las reglas y citarlas para respetar el derecho a entender la sentencia y el derecho a recurso, para que quien quiera oponerse a la sentencia entienda con claridad a qué regla y a qué capítulo de las reglas se estaba refiriendo quién estaba, el juez o la jueza, poniéndolo allí. Entonces, la que sigue, por favor. Se fue el tiempo rápido, ya debo ir terminando. Entonces, algunas recomendaciones para el uso de las reglas en la gestión administrativa. El tema de la accesibilidad, el tema de la ubicación estratégica, la adaptabilidad, la rendición de cuentas, que los sistemas amigables sean amigables los de información, la simplificación en los trámites, todo eso está allí. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, y finalmente, yo ponía también unas recomendaciones para la enseñanza de las reglas desde la docencia, para todas las universidades, si hay alguien de las universidades que nos está escuchando, el Instituto de la Judicatura, la Escuela del Ministerio Público, que las reglas deben enseñarse no solamente de manera memorística, sino también partir desde el análisis estructural y preferiblemente con la metodología del estudio de caso, para que el estudiante pueda identificar buenas prácticas, pueda identificar cuáles son los límites al acceso y pueda proponer, ¿verdad?, dentro del estándar de los derechos humanos, los cambios que se pueden ir aplicando en base al uso de las reglas de Brasilia, ¿no? Entonces,
y que se ha visto desde todas las fases del proceso, porque las reglas hablan desde todas las diligencias judiciales, la audiencia, la decisión y finalmente lo que es cultura jurídica. ¿Seguimos? La que sigue, por favor. Las reglas son un acuerdo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es similar al organismo de Naciones Unidas, ¿no? O a la OEA, un organismo de unión de las cumbres, de las Cortes de Justicia Iberoamericanas, que se juntan para ver los temas comunes que tienen en materia de justicia. Las reglas son producto de esa cumbre judicial en la primera versión del año 2008 y la segunda que tenemos en el 2018, luego de un proceso de revisión que se hizo muy exhaustivo, y debo señalar que parte de ese proceso fue dirigido aquí en Panamá por nuestra coordinadora, la magistrada Ángela Russo de Cedeño, que es quien representa a Panamá en la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasil. La que sigue, por favor. Me voy a adelantar, la que sigue. Entonces, muy importante. Las reglas son un documento de 100 artículos que se refieren a el efectivo acceso a la justicia de la defensa para la defensa de los derechos y las reglas para la celebración de actos judiciales, ¿verdad? Tiene una parte sustantiva y tiene una parte de procedimiento. En la parte sustantiva señala todo lo que es vulnerabilidad, todo lo que son las condiciones de vulnerabilidad que puede haber, y tiene una segunda parte donde dice cómo el servidor judicial debe atender los temas de vulnerabilidad cuando llegan a su despacho, el que sea judicial o administrativo. Al final de la presentación les vamos a compartir un enlace donde están las reglas de Brasilia. Si no lo puedo descargar aquí porque se acaba el tiempo, quiero indicarles que lo encuentran en la página web del órgano judicial, en el Centro de Documentación Judicial, el CENDOC. Ahí encuentran el acuerdo de las reglas de Brasilia, que es del año 2018, el más reciente. La que sigue, por favor. Entonces, van a ver que en el primer grupo están las reglas para proporcionar información básica sobre los derechos y procedimientos de todas las personas, la cultura cívica jurídica, lo que es asesoramiento técnico jurídico y defensa letrada de calidad, por ejemplo, el derecho a intérprete, y la revisión de los procedimientos y requisitos procesales adoptando medidas de organización y gestión judicial. Esa es ya el capítulo 2 de las reglas. La que sigue, por favor. Aquí me han hecho algunas preguntas. Bueno, nosotros constantemente tenemos que estar reportando el seguimiento de las reglas, ¿no? Ahí hemos recibido varias solicitudes, por ejemplo, de la sección de comunicaciones de la Cumbre Judicial. También nos preguntan otras instancias sobre la aplicación de las reglas. Y también me preguntan aquí de Senadi, bueno, que si el órgano judicial, ¿qué está haciendo? Bueno, constantemente nosotros estamos divulgando las reglas de Brasilia, que es parte importante de lo que está allí dispuesto. Tenemos varios proyectos de accesibilidad. Todo lo que ustedes ven de tecnología en el órgano judicial está relacionado con la accesibilidad que está dentro de las reglas de Brasilia, lo que tiene que ver con el uso de las reglas dentro de las sentencias, también la promoción de las reglas de Brasilia en la gestión de los despachos judiciales en la parte administrativa, el uso de formulario, el uso de intérprete, el uso de rampas, el uso de, por ejemplo, intérprete no solamente en lengua de señas, sino también para las personas indígenas, las personas que no hablan en castellano. Entonces, todas estas son medidas de acceso a la justicia. El uso del anticipo de pruebas, si vamos al tema de la audiencia. O sea, la idea de las reglas es que sean de uso cotidiano para quienes están en el servicio judicial, ¿no? No es que tiene que suceder algo extraordinario para poder aplicarla. La regla está en un lenguaje tan simple y tan sencillo que inmediatamente el servidor judicial puede agarrar la regla y poder aplicarla a la situación de vulnerabilidad.
La clave allí es poder identificar si yo me encuentro en una situación, por eso les decía el análisis estructural, de vulnerabilidad que requiere que se tome una medida de adaptación. Entonces, bueno, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Me pasan una más, por favor? ¿La que sigue? Bueno, como les había comentado al inicio de mi presentación, lo que me interesaba de esto aquí era poder comentarles que existe este instrumento, que estamos haciendo todo el esfuerzo para que pueda ser divulgado y que sea aplicado. Los invito a que lo descarguen desde la aplicación que les comenté, desde la página web del órgano judicial. Y me gustaría ir terminando con esta reflexión acerca de la vulnerabilidad. Y es que nos encontramos frente al tema de la pobreza, del género, de la violencia, de las personas afrodescendientes, de las personas indígenas, de las personas con discapacidades, toda esta cantidad de situaciones a las que nos encontramos.